Bienvenidos a Entre Pausas, un podcast para respirar, sentir y escuchar lo que a veces solo se oye en el silencio. Somos Caro y Gerald, y en este espacio conversamos sobre bienestar, experiencias reales y las pausas que transforman. Hoy te invitamos a quedarte. Bienvenidos a un nuevo episodio en Entre Pausas. Hoy tenemos una compañía muy especial. Hoy nos acompaña Dani, que es mi cuñada y amiga. Vamos a tener una conversación muy profunda que va a salir de nuestro corazón. Vamos a hablar de algo que frecuentemente no hablamos, pero que todos lo sentimos, y es el miedo. Hoy Caro no nos acompaña porque está trabajando, está de viaje, entonces no queremos parar estas conversaciones tan importantes. Así que invité a mi cuñada, que sé que nos va a transmitir gran experiencia sobre lo que vamos a hablar y que también de una u otra manera está atravesando por ciertos procesos que le van a permitir compartir con nosotros muchos aprendizajes. ¡Bienvenida! Hola Gerald, hola a todos, ¿cómo están? Dani está nerviosita, Mucho, un estoy poquito. muy nerviosa, pero bien. Pero no importa, esta es una conversación entre amigas. Quiero que fluya, que seamos nosotras, que sea como esas conversaciones que a veces tenemos que son súper profundas, que hay regaños, no, mentira, no. Lloradas. Sin regaños, lloradas. Dani, empecemos con algo muy profundo, pero que también nos va a hacer como mirar para adentro y decir, ¿a qué le tenemos miedo hoy? Empieza tú. ¿A qué sientes que le tienes miedo hoy? Cosas pequeñas, grandes, todo. Bueno, ¿qué le tengo miedo? Hace poquito a esto, o sea, le tengo miedo en este momento a este momento, pues porque es primera vez que como tal, de pronto pues el escenario o las cámaras, que sé que nos va a ver, digamos, personas, entonces es como ese miedo, como que bueno, que cómo lo pueden recibir los demás. Aparte de mi vida, bueno, miedo a que no funcionen, digamos, varias cosas en el sentido de, bueno, emocional. También estoy como en un momento en el que quisiera como un poquito más de libertad o independizarme, entonces como que estoy en esa transición como que, bueno, ¿será que va a funcionar? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? Entonces ando como en un pie allá y otro acá, pero sí es normal. ¿A qué más le tienes miedo? Cositas chiquitas. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las cucarachas. ¿A qué le tengo miedo? A ahogarme. Estoy aprendiendo a nadar, entonces le tengo miedo a ahogarme, a tragar agua. Ok. Ahogarme. Le tengo miedo a, no sé, creo que bueno, estoy como en ese proceso a sentirme sola y demás. ¿A qué le tienes más le tienes miedo, Jerry? Yo, ¿a qué le tengo miedo hoy? Hoy, Dios mío. Pues aparte que le tengo miedo a las cucarachas, por ejemplo, siento que voy a empezar con cosas pequeñas y ya internamente voy escarbando, porque de hecho si te acuerdas de algo a lo que le tengas miedo, lo mencionas, porque sí es una pregunta que uno frecuentemente no se hace. Entonces, empecemos por, le tengo miedo a las cucarachas, le tengo miedo, siento que le tengo miedo a los juegos extremos, como tipo rueda y todo eso, pero lo hago con miedo y todo. O sea, como que sí le tengo miedo. Yo no puedo negar que cuando estoy ahí en la fila, como que todo, ay Dios mío, ¿qué me va a pasar? Lo que va a sentir todo, o sea, esa sensación de tengo mucho miedo. Le tengo miedo, porque todavía de pronto no lo he vencido del todo, a los animales del mar. Esa sensación de meterme al mar y sentir que algo me está pasando por debajo, horrible. De hecho, me pasa también en el río, en la piscina, o sea, como que, no sé, es una sensación de que tú, pues, que por algo ejemplo, te toca y... Ajá, exacto. ¿Qué más? ¿A qué le tengo miedo hoy? Bueno, si ya nos vamos a lo más profundo, probablemente tenga miedo a perder personas de mi familia, o sea, a que fallezcan. Probablemente tenga miedo a no lograr mis sueños. Creo que ese es uno de mis miedos más grandes. No poder
cumplir todo lo que quiero. En especial soy una persona muy soñadora y muy aventurera. Entonces estoy atravesando un proceso y una etapa muy quieta de mi vida, demasiado quieta, que me hace cuestionarme mucho y como que se me acelera el corazón de pensar que estoy demasiado quieta para ser yo, ¿sí? Pues porque yo soy más aventurera, yo soy de viajar, yo soy de conocer, yo soy de hacer cosas nuevas, entonces de pronto en esa temporada de mi vida he experimentado mucho más ese miedo de, fue pucha, o sea, siento que no lo voy a lograr, siento que la vida pasa, pues porque los días pasan demasiado rápido y yo no estoy vieja, estoy demasiado joven, de hecho me caracterizo por pensar que siempre estoy joven, o sea, nunca digo, ay, no, que ya vienen los 30, no, cero, pero sí me aterra mucho la idea de sentir que uno está estático, que uno está quieto y que nada fluye o mejora, o sea, como que te sientes estancado. Entonces siento que ese es como mi miedo en estos momentos más grande. Me da mucho miedo perder a mis animales. O sea, yo creo que yo pienso, no, y lo peor es que el algoritmo llega y te envía todos los videos de perritos, de gaticos. Yo tengo 2 gatos y un perro y aunque con los perros como que suben más videos, el tema cuando envejecen, no, o sea, eso me aterra demasiado. Esos son como los miedos que tengo así latentes. De hoy. ¿Se te ocurrió de pronto uno mientras hablaba? No, yo creo que son los mismos, como perder a alguien cercano, como fracasar, tal vez diga, inclusive eso pasa mucho cuando uno ve a lo externo, ¿no? O sea, como, y ahorita lo decías, como cuando uno está en una pausa de su vida y que uno está como que quieto, pero ve a los demás correr y Redes hacer sociales. las cosas y uno dice, bueno, ¿y yo por qué? O sea, ¿cuándo va a llegar mi momento? Entonces, es como que pasa mucho, ¿no? Y creo que uno más a esta edad se va cuestionando como mucho eso, o sea, porque a mí no me está funcionando, porque a mí no se me está dando. No, yo creo que son como, generalmente son los mismos. Y pues es normal sentir miedo, ¿no? El miedo, pues digamos que hay personas que dicen que, no, yo no siento miedo, pero en realidad todos sentimos miedo. Sí, de hecho, yo he leído que el miedo, o sea, hay un miedo que se siente por supervivencia. Por ejemplo, nosotros sí o sí tenemos que sentir miedo de que nos coja un carro, pues porque si no nos tiraríamos a las calles así a lo loco. Entonces hay unos miedos que son por supervivencia y hay otros que sí se han creado por nuestras experiencias, por todo lo que hemos vivido, incluso por la forma en la que nos criaron, que también es demasiado fuerte porque hay muchos miedos heredados. Y hablando de ese tema, ¿de dónde vienen nuestros miedos? No de nuestras raíces. Yo considero que vienen de nuestras raíces. ¿Qué miedo sientes que trajiste de tu raíz? De mis raíces siento que yo creo que de pronto al cumplir los sueños, yo vengo como de un círculo o de un núcleo que pues viene de pueblito, ¿no? O sea, de toda la zona rural, y nosotros todos conocemos de que desde personas que viven en esta zona, pues es un poco limitante a la hora de alcanzar sus sueños, ¿no? Porque generalmente ellos nacen y pues como que les enseñan es trabajar y ya, trabajar. ¿Para qué? Para poder sobrevivir o subsistir. Entonces, bueno, gracias a Dios mi papá y mi mamá en un sentido rompieron un poquito ese patrón, pero de una u otra manera uno tiene ese entorno, ¿no? O sea, a uno le influye eso de que trabajar para subsistir. Nunca se habló como generalmente de pues como que obtener tu libertad de pronto como económica o como que emprender. ¿Por qué? Porque resulta que yo creo que, o sea, lo que tú decías, el miedo es ese sentido de supervivencia, pero ¿qué va más allá del miedo? O sea, uno no se arriesga porque no hay esa seguridad al otro lado. Entonces, como uno no ve las cosas seguras al otro lado, pues uno no se arriesga. Y eso creo que ha pasado mucho como en el núcleo en el que yo he crecido, de que como que se espera que haya una seguridad al otro lado. Y eso me ha pasado. Pues digamos que yo soy la menor, por ende también he sido como la niña a la que más han cuidado,
como la que de pronto también se ha tenido como ciertas expectativas en el sentido de que la que de pronto va a realizar tales cosas y demás, pero es muy, muy de lo aseguro, o sea, como que Dani tiene que hacerlo, pero sí es seguro. Entonces eso me ha venido como recalcando mucho y eso es algo que he venido desaprendiendo, porque realmente no vamos a tener todo seguro, o sea, yo no puedo, digamos, decir, no, me voy a independizar mañana cuando ya tenga todas las cosas seguras, no, o sea, yo sé que tengo que lanzarme al ruedo, empezar de cero, inclusive ya lo he hecho, a veces me he equivocado, a veces no, pero todo, digamos, como que ha funcionado. Entonces yo creo que el miedo, ese miedo que de pronto había venido cargando es como que si no es seguro, no. El miedo no a lo hago. desconocido. El miedo a lo desconocido, sí, cuando siento incertidumbre, a veces digo, ay, pero no, lo he estado como desaprendiendo. ¿Tú? Ay, no, me encanta, espérate que todo eso como que, saca en mí como todo lo que los 50 libros que me he leído. No, o sea, me encanta porque cuando mencionaste el tema de lo desconocido, hay una frase que creo que la mencioné en uno de los episodios pasados que es, las mejores cosas están al otro lado del miedo. Resulta que es como son unas zonas, me puedo estar equivocando, pero entonces está la zona del miedo, está la zona de confort y está la zona de lo desconocido, que es realmente la zona pues como del crecimiento, digámoslo de cierta manera. Y mira que yo siento que cuando uno toma las decisiones con miedo y todo, así uno se equivoque, parce, usted celebra haberse equivocado. Porque esa sensación de vos decir, lo hice con miedo y listo, no lo logré, pero aprendí, lo hice. Pero ya no estoy en mi zona de confort, sino que estoy un paso más adelante, así no lo haya logrado, porque todo eso te acerca a lo que vos querés. O sea, de una u otra manera te acerca a lo que vos querés. En experiencias pasadas mías he cometido varios errores en temas financieros, pero yo no soy la misma Geraldine financiera de hace 5 años. O sea, hoy en día soy mucho más consciente que antes. Y de pronto esas decisiones aceleradas que tomé con miedo y todo, hoy han creado de pronto una Geraldine más consciente, una Geraldine más responsable, una Geraldine más acertada con sus decisiones financieras. Entonces yo siento que cuando tú hablas de lo del miedo a lo desconocido, yo siento que todo el mundo tiene ese miedo. Bueno, no, puede que haya gente que no, pero al menos la gran mayoría tienen ese miedo porque tú no sabes qué te espera. O sea, tú no sabes qué va a pasar. Por ejemplo, emprender es un gran ejemplo de eso. Mucha gente emprende todos los días, pero eso no quiere decir que tengan el éxito asegurado. Muchas personas estamos ahí como intentándolo y volviendo. Y hay gente que no se lanza simplemente porque no sabe si le va a ir bien o mal. Y yo siempre le digo a Diego, mi pareja, tu hermano, yo le digo, con todo, la única forma de saber si algo va a pasar o no va a pasar es haciéndolo. Esa es la única forma de saberlo, si te va a ir bien o si te va a ir mal, porque puede que a uno le vaya mal, o sea, uno no dice pues que, ay no, uno lo hace conmigo y todo salió perfecto, no. Pero al menos tienes el poder de decir, pues me salió mal, pero lo intenté. No me quedé estática esperando a que todo pasara o a que nada pasara, porque cuando tú te quedas estática, pues nada pasa, todo se queda igual. Entonces, chévere como ese tema cuando dice el miedo a lo desconocido, porque siento que todos lo experimentamos de una u otra manera. ¿Qué miedo siento? ¿De dónde vienen los miedos? Es que es un sinfín de lados de dónde viene. Por ejemplo, tú mencionaste uno que es muy importante, que son las raíces, que me parece muy interesante porque sí, muchos miedos vienen de las raíces. Por ejemplo, tú creciste dentro de una familia donde tu papá pues era el que estaba empleado y trabajó hasta pensionarse en una sola empresa. Yo crecí en una familia donde nadie era empleado, todo el mundo era emprendedor y obviamente tenían muchos, o sea, no era emprendedor millonario, ¿no? Sino emprendedores que la luchaban todos los días,
mi mamá nos sacó adelante a punta de manicure y pedicure. Entonces yo veía cómo mi mamá salía todos los días y me dejaba nos dejaba a las 3 10.000 pesos para el almuerzo y el desayuno. O sea, era una dinámica de vida completamente diferente. Yo no sabía que era mercar mensualmente o quincenalmente, no, nosotros comíamos al día. Yo me iba y me compraba mis masitas, o sea, uno tenía una dinámica de vida muy diferente. Por ende, mi mayor miedo, que lo reflejé de esa raíz, fue ser empleada. La comparación. Sí, y me encanta, porque mi mayor miedo era decir, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer en un lugar de 8 a 6 de la tarde? O sea, no, yo decía, no, eso a mí no me cabía en la cabeza, y de hecho, en mi historia, parce, o sea, yo duraba un mes en un empleo, y renuncié, yo puedo conseguir otro empleo. La gente me decía, ¿vos cómo haces para conseguir trabajo tan fácil? Dentro de mi cabeza no estaba ese limitante de que yo no podía conseguir trabajo, pero tampoco estaba ese limitante de que yo tenía que aguantar en un lugar donde no me sentía bien y no me gustaba. Entonces, mi mayor miedo siempre ha sido, o siento que lo he ido manejando pues porque yo de un tiempo para acá ya soy emprendedora, entonces pues como que ya no es un miedo tan latente, aunque en situaciones financieras inestables de mi vida se viene a la cabeza, tienes que emplearte, y es como, no quiero. No, o sea, como que es un rechazo constante y un miedo de sentir que voy a volver a ese momento donde no he querido estar nunca, pues porque yo quiero de una u otra forma pues ser emprendedora. Entonces como que viene de esa raíz de que yo vi a mis tíos, a mis primos, o sea, si tú te pones a ver mi familia, la mayoría son emprendedores. O sea, del 90%, yo creo, del 100%, el 90% son emprendedores. Entonces es como una dinámica de vida completamente diferente a la tuya. Pero en ambas hay miedo. En ambas hay miedos, claramente. ¿Qué más de pronto se vienen de la niñez? Pueden ser bueno, no, ese miedo no lo experimenté tanto. De pronto en mi colegio experimenté mucho el miedo al abandono, que podía estar ligado mucho con el proceso que he tenido con mi papá. Entonces lo experimenté con amigos. Cuando tú eres celoso, posesivo con tus amigos y todo ese tipo de cosas, siento que es un miedo a que te dejen, o sea, a que ya no sean tus amigos. Es algo así muy similar. Tuve un grupito de amigos donde si los veía con otra vieja hablando, yo me moría. Les hacía un show de celos, de amiga y toda la vaina. Entonces, de pronto reflejaba ese miedo al abandono y casualmente era con hombres. Yo fui muy amiguera con hombres, demasiado. O sea, la mayor cantidad de amigos que tuve en mi colegio fueron hombres. Me relacionaba, aparte pues de que en el colegio donde estudié casi no habían mujeres, porque era un colegio industrial. Literal éramos dos mujeres en un salón de 40 estudiantes, o sea, eran demasiados hombres. Entonces, claro, se me facilitaba mucho relacionarme con los hombres. ¿Qué más? Otro miedo de pronto así de la niñez. No se me ocurre ninguno. Eso de la raíz, pero ¿de dónde sentís más que vienen esos miedos? Por ejemplo, de las experiencias. Del entorno. Por lo menos a mí, bueno, yo había lidiado mucho con el, digamos, ser visible en el sentido, pues, físico, ¿no? Porque generalmente uno desde el colegio viene como con, no sé, con un ideal a veces tonto, en el sentido de que pues las mujeres deben ser de tal manera, físicamente, se deben ver de esta manera. ¿Para qué? Para poder encajar o para poder ser parte de sí o para poder, no sé, ser admirada inclusive por los niños y demás. Entonces, creo que un miedo con el que yo crecí fue el ser vista, o sea, como que el que me vieran, porque inclusive pues desde chiquita lidiaba mucho con mi autoestima, o sea, como que pues con mi físico, que yo no era delgada, inclusive pues hay cositas que yo a veces las he visto como defecto, que inclusive ahorita ya las he aceptado más y ahorita las veo ya como algo lindo, parte de mí, pero antes no
no soportaba que lo vieran, por lo menos yo no era de ir a piscina. ¿Por qué? Porque pues yo tengo un dedito en el pie y por ende pues la gente, yo decía, no, qué miedo que los demás me vean, qué van a decir. Y conforme fui creciendo, yo fui, digamos, como que abriéndome con las personas correctas y contándoles ese miedo, porque para mí era un miedo. Y las personas me decían, Dani, pero es que si tú lo ves feo, o sea, si tú lo ves como un defecto, eso es lo que vas a reflejar. Y tú vas a sentir que los demás ven eso como un defecto. Pero si tú lo ves lindo, si tú lo ves parte de ti, créeme que inclusive la gente ni lo va a notar. Y este último año lo he hecho, me he arriesgado, ese ha sido un miedo que yo he enfrentado ahorita últimamente. Y es que, bueno, empecé a nadar y ya pues muestro no solo mi cuerpo, sino que muestro pues mi dedito, entonces la gente inclusive a veces no lo nota o a veces lo ve y me dice a veces lo contrario de lo que yo pensaba. Me dice, ve qué lindos pies tienes, ve qué lindas uñas, y yo, Entonces a veces, muchas veces, hay como yo creo que como una comparación, o bueno, como que hay algo que tener en cuenta, y es que a veces sí, los miedos es de la presión social que uno siente, desde lo externo, desde las redes sociales, desde el círculo social del que uno se rodea, pero también el miedo viene de uno mismo, o sea, de la mente. Sí, claro, de tu percepción frente a lo que pasa. A mí me pasó, de hecho. Resulta que yo cuando era chiquita era muy machona, muy. Y yo me crié mucho en talleres, porque mis tíos tenían talleres de autos y todo eso, entonces mi mamá pues cuidaba, digámoslo de cierta manera, esos talleres, entonces nosotros vivíamos dentro de los talleres. Entonces, claro, yo corría, imagíname a mí bien machoncita corriendo por todos los talleres, me caía, me raspaba y yo me raspé mucho las piernas. Entonces yo recuerdo mucho que a mí me decían, usted sí se cae, usted, o sea, enfatizaban mucho lo que a mí me sucedía en las piernas, las marcas, y yo sufro de piel queloide. Entonces mis cicatrices, pues algunas son como más inflamaditas que el resto y se notan. Crecí con un complejo full en las piernas porque yo sentía que mis piernas eran feas, o sea, que eran demasiado marcadas, no las quería mostrar. En toda mi primaria estudié en un colegio con falda y todo eso, pero en mi secundaria, ya en la adolescencia, yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar en un colegio donde usen jean, porque yo no quería mostrar mis piernas. ¿Cómo vencí, digamos, un poquito ese miedo y empecé a aceptar mis piernas? Con ese grupo de amigos que yo te digo que tenía, salíamos a Río y todo eso, y yo, listo, vamos a darle, vamos a ir mostrando las... vamos a ir mostrando las piernas poco a poco para yo ir aceptando también, pues, que no son feas, que... Y cuando tú dices que uno se abre con las personas correctas, eso es transformadorísimo porque empiezas a normalizar algo que para ti no es normal. Y que la gente incluso pues, pasa re desapercibido, o sea, cero. Y un montón de complejos también que tenía, las orejas. Yo me acuerdo que cuando a mí me tomaron la foto de quinto, yo no sé si es que yo no tenía cabello, pero mi orejita quedaba así, en la foto de quinto, y era demasiado, o sea, yo tenía un complejo con las orejas. Bueno, creo que con la nariz nunca he tenido un complejo, pero soy consciente de que tengo mi nariz grande, eso lo soy reconsciente, y ha sido un proceso de, pues, venir como aceptándome tal cual como es y dejar ese miedo a esas expectativas que el mundo monta sobre uno. Totalmente. Que siento que es un miedo demasiado normal y que hoy en día yo creo que es mucho más fuerte, porque estamos en una época y en una temporada muy de influencia. Entonces, en estos días me vi un video, claramente respeto todo eso, pero como que decía como que no tengo las cejas con micropigmentación, no me he inyectado nada en los labios, entonces decía como, ¿será que soy muy linda o estoy pobre? Porque hoy en día eso es muy normal. Pero siento que es más bien por un tema de influencia. Lo están haciendo, yo lo hago, y eso empieza a incrementar muchos complejos con uno mismo y también muchos miedos a no poder ser como los demás están siendo. Totalmente. Y yo creo que ahí va conectado mucho la siguiente parte, y es cómo enfrentamos esos miedos, ¿no? ¿Qué hacemos con los miedos? Mira que en cuestión, bueno, desde lo personal, me ha costado mucho enfrentar mis miedos,
Pues porque yo generalmente soy muy chillona, o sea, desde chiquita he sido muy yo también, muy a mí me chillona, muy decían llorona. Geraldine. No, yo era muy llorona, mi hermano pues inclusive lo puede dar fe de eso, yo lloraba por todo, a mí me pegaban, me pellizcaban, yo lloraba, ay no, hay unas historias terribles, pero... El del cucharón. del cucharón. Pero digamos como que conforme he ido creciendo, eso se ha fortalecido y eso se ha fortalecido por enfrentar ese miedo. Por lo menos un miedo que yo ahorita, pues yo siempre lo siento reciente, pero eso ya fue creo que hace casi 3 años, 4 añitos, en el que obviamente yo he crecido en un núcleo pues siempre rodeada, papá, mamá, hermanito y demás, y siempre digamos como que muy protegida, pero me llegó la oportunidad de pues mi primera experiencia laboral y me dijeron, Dani, hay una oportunidad en Medellín, y claro, era irme sola, sin conocer a nadie, a un lugar totalmente desconocido, pero yo sabía que ese cambio o esa decisión que yo podía tomar podía abrirme muchas puertas. Entonces, claro, yo aún con miedo lo enfrenté, o sea, yo dije, vámonos. Bueno, digamos, viví como 2 añitos con miedo todos los días era miedo a vivir en una ciudad diferente, a conocer personas, también era un trabajo súper complejo, entonces todos los días era un miedo diferente, pero aún así yo lo enfrenté. Y al enfrentarlo fue que yo dije, bueno, aprendí muchas cosas. Y esa sensibilidad o ese del ser llorona se fortaleció un poquito. Mi carácter ya no era tan sensible, aunque amo mi sensibilidad, yo amo como soy, pero ya fui como que fortaleciendo más ese carácter. O sea, yo ya no lloraba por todo, yo ya era un poquito más como que ya tenía mayor regulación emocional. Entonces digamos que a veces esos miedos a la hora de enfrentarlos siempre nos van a enseñar algo y siempre nos van a permitir transitarlos de una mejor manera. Otro miedo que yo tuve que vivir fue el regresarme a Cali. ¿Por qué? Porque yo dije, ahí es donde yo decía, bueno, logré todo esto, pude venirme, pude digamos como que trabajar, pude hacerlo y ahora regresarme a donde no tengo nada. Yo sabía que venía de mi familia, pero no tenía nada. Entonces yo dije, bueno, otra vez a buscar trabajo. Y claro, era otro miedo en donde tuve que regresar, estaba mi círculo social, pero inclusive yo, o sea, me sentía nueva, o sea, sentía como ¿Y sentías un lugar ese desconocido. miedo a qué van a decir? Total. A lo que o sea, van a como decir. que, ay, se regresó, porque Sara regresó. Que inclusive esa fue una razón para yo decir, me voy a alejar de todos un momento. O sea, yo me aislé de personas, me aislé de amistades por ese miedo al qué dirán, o sea, por qué se habrá regresado, cómo estará, porque inclusive yo no estaba bien emocionalmente, entonces era como también huirle a eso. Y en esa pausa que me tomé, yo dije, bueno, enfrentemos este otro miedo, pues fortaleciéndome a mí. Y bueno, ahí ya sucedieron un sinfín de cosas y hoy estoy mejor. Pero todo eso es porque enfrenté el miedo. Bueno, ¿de dónde viene el miedo al que dirán? No sé, no por la aprobación. Es que yo siento que estamos siendo muy presionados por la sociedad, por esos ideales en familia. Yo sí me voy a atrever a hablar de un tema que es complejo. Dale. Y es crecer en una comunidad. Porque siento, pues yo conozco tu historia, entonces me atrevo a tocar ese tema, pues porque yo también pertenecía a cierta comunidad. Y yo siento que de ahí viene el miedo al que dirán, las expectativas que tienen las personas dentro de las comunidades. Comunidad dícese de comunidad, por ejemplo, colegio, iglesia, política, o sea, cualquier tipo de comunidad en la que crezcas y a la que pertenezcas, de una u otra forma alinean un poco el miedo al que dirán, porque no sé por qué uno para pertenecer tiene que tratar de que todo salga perfecto y de que te vean como una persona, mejor dicho, no, ella la va... O sea, es que yo creo que todos lo sentimos. Por ejemplo, yo de pronto lo siento, yo no pertenezco a ninguna comunidad, pero de pronto lo siento con mi familia. Yo quiero que mi familia vea que yo progreso, y trato en lo posible no contarles cosas como que yo diga, marica, la cagué, fracasé, no lo hice bien, no, trato como en lo posible. Entonces,
Siento que el miedo al que dirán se forma cuando tú perteneces a algo, porque generas expectativas y quieres que la gente de una u otra forma siempre te vea bien, que no es tan bueno para uno, pues porque a la final tenemos el derecho de cagarla, o sea, eso es completamente normal. La vida sería muy aburrida sin cagarla, sin equivocarnos, porque de eso se trata. O sea, yo siento que los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida ha sido cuando la cago. Total. Cuando la cago. Entonces, como que me permito hablar de ese tema porque uno tiene que poner muchos límites en las comunidades para no salir tan afectado, porque si no te pueden hacer mucho daño. No por la gente, sino por cómo uno interpreta la comunidad. O sea, como, no sé. No, y la manera. O sea, a mí me lo enseñaron inclusive en mi carrera, en el principio. Yo soy trabajadora social. Y a mí me enseñaron mucho de que cuando uno está inmerso en un sistema dícese de, no sé, sociedad, lo que tú dices, como que una iglesia, una política o inclusive la familia es un sistema. Cuando uno está en un sistema hay unos dispositivos de poder. O sea, quien rige ese sistema usa esos dispositivos de poder para instaurar miedo a las personas, las que hacen parte de ese sistema, para que esas personas no se salgan de ese sistema. O sea, quien se sale de ese sistema es porque hizo algo diferente que no es acorde. La oveja negra. Ajá, y es anormal, o sea, no es natural al sistema. Entonces, yo creo que sí, o sea, constantemente estamos lidiando con eso. Ay, me encantó pues, la digamos, explicación, sí. O sea, fue demasiado, demasiado, ¿no? Es lo increíble. Que me dejó el trabajo social. Sí, muy bien, no, me encanta porque es verdad, si tú lo ves desde un punto de vista, suena fuerte, porque no te voy a decir que, pero me acordé cuando los papás le dicen a uno, es porque yo digo que sí y ya, y punto. O sea, no hay ni siquiera una explicación, sino porque ellos son... Totalmente, y nosotras, o bueno, nuestra generación, no está para recibir un porque sí o un porque no, o sea, nosotros realmente estamos ya incómodos en el sentido de que queremos crecimiento o queremos, como que no queremos esto que nos están ofreciendo, queremos algo diferente, queremos algo nuevo, y como la respuesta pues no es justificable, pues por ende nosotros buscamos otro camino. Entonces digamos que lo que tú dices es muy cierto, o sea, las comunidades nos llevan a ese, digamos, ideal. Bueno, y las comunidades, pues tampoco es para darle duro a las comunidades, cada quien decide, pues, sí, cómo llevarlo. Pero, pues, también eso va mucho en uno, lo que tú dices, los límites. O sea, yo, ¿qué permito que entre a mi vida? O sea, yo hasta dónde yo voy o hasta dónde yo le copio. Inclusive es algo mucho que yo hago desde hace como 3 añitos, que inclusive ese es otro miedo que yo he enfrentado, porque pues yo he crecido en un hogar en el que pues obviamente hay un ideal, pues hay una fe, y yo llevé esa fe de una forma hasta hace un tiempo, pero yo dije, hay muchas cosas que yo no quiero repetir, o sea, hay muchas cosas que yo quiero diferentes en mi vida. Sí, yo creo en algo y yo lo practico de una manera, pero esa no es la única manera, yo lo puedo hacer de otra manera. Entonces, ¿yo qué decidí hacer? Yo decidí enfrentar el miedo al qué dirán, y yo empecé a salirme de 4 paredes y empezar a practicar mi fe y empezar a mostrarla de otra manera con las personas que siento que lo necesitan muchísimo más. Y ese es un miedo porque uno dice, bueno, la gente qué dirá, la gente, ay no, se fue, ay no, se está descarriada, ay no, es que, no sé, está pecando. Entonces ahí es donde uno dice, o sea, no, hay otras formas, hay otras maneras, y está bien. Y ahí es donde uno tiene que desprenderse mucho. O sea, a mí me ha tocado de pronto poner como así muchos límites, inclusive a mí misma, porque yo a veces lucho mucho conmigo misma, porque es mi mente diciéndome, Dani, pero no, mira, es que esto te lo enseñaron toda tu vida, no, Dani, es que eso no está bien según lo que te han enseñado. Entonces es donde yo digo, o sea, no, pero yo no puedo, o sea, yo tengo que hacer lo que de pronto mi corazón, inclusive a veces pues Dios me va inclusive dirigiendo a mí de manera individual. Entonces sí, eso es genial. Y qué bien se siente cuando uno toma esas decisiones y se siente en paz. Porque a veces solemos tomar las otras decisiones eso es como el angelito y el diablito.
Y solemos tomar las otras decisiones y sí, podemos complacer a los demás, pero nosotros mismos nos sentimos mal porque sabemos que no estamos escuchándonos. Yo digo que esta es la generación de romper patrones. Bueno, yo no soy de esta generación, pero me siento muy de esta generación. Pero dicen que es la generación de cristal y yo estoy completamente en desacuerdo con eso, porque yo siento que tenemos que cargar con muchas cosas que nuestros antepasados no quisieron resolver, o sea, lo continuaron. En cambio nosotros estamos rompiendo con moldes, estamos rompiendo con creencias, estamos rompiendo con dinámicas de vida, estamos siendo más auténticos y sí, tal vez se han visto más problemas emocionales desarrollados en esta temporada y en esta generación, pero es también por eso, es porque, juepucha, o sea, estamos cargando con un tema emocional demasiado fuerte. Entonces, cuando yo escucho esa palabra, ay, que es que son muy débiles, me da mucha rabia, te lo juro, porque yo digo, no, de hecho somos muy fuertes. Yo siento que esta generación es demasiado fuerte, que se está atreviendo a ser ellos mismos, o sea, a decir las cosas como salen de su ser, a ser muy auténticos. No, y que creo que incluyámonos ahí, somos como esa generación en la que ha dejado de ver como el miedo a como que, o sea, viene algo, huyamos, porque eso generalmente es lo que han hecho nuestras raíces, y no los culpamos, porque inclusive ha sido la manera en la que también a ellos les enseñaron, Claro, sí. o ha sido, digamos, como que la primera herramienta que ellos han visto, el huir. Y nosotros ya no huimos, o sea, dejamos de ver el miedo como no huyamos, sino como que voy a hacerme responsable de esto que estoy viviendo, me hago cargo y lo enfrento con las herramientas que tengo. Y bueno, si me equivoco, pues listo, pero me hice responsable, o sea, estoy sanando, estoy cerrando, estoy rompiendo patrones, o sea, un sinfín de cosas, creo que no. Y ahí es donde podemos ver qué hacemos con el miedo. Hay muchas formas de hacer algo con el miedo, o sea, hay personas que huyen del miedo, hay personas que... está mal, o sea, y no está mal, o sea, es válido, ¿por qué? Porque es, digamos, como que la herramienta que tienen, e inclusive es... de pronto no conocen otra herramienta, no tienen una red de apoyo fuerte que los pueda, digamos, como que apoyar en eso. O sea, es válido hasta que conozcan, digamos, otras maneras. Huir. Hay otros que huyen, se esconden, lo enfrentan. Se ríen, o sea, como que, no. Sí, como que... o sea, hay muchas formas de enfrentar el miedo, pero pues cabe resaltar que la mejor forma de enfrentar el miedo es hacer las cosas con miedo y todo, porque eso es lo que va a sacar la mejor versión de ti mismo, lo que te va a hacer descubrir una vida completamente diferente. Cuando, por ejemplo, tú quieres viajar pero te da miedo porque no sabes cómo vas a pagar, compre los tiquetes. De ahí pasa lo que pase, es añadidura. Comiendo sándwich, pero allá, en el mar. Durmiendo en la calle en Cartagena, pero en Cartagena. En serio, o sea, las mejores cosas, después cuando pase el tiempo, vos te vas a dar cuenta que, parce, o sea, qué bacano que me atreví, qué bacano que lo hice con miedo, o sea, qué bacano que pude sobrepasar, porque claramente está que hay personas que el miedo las paraliza y que es un tema bastante denso y fuerte que pienso yo que pronto requiere de una ayuda más profesional para que su vida pueda fluir un poco más. Por ejemplo, las personas que tienen miedo al público. Tú tenías miedo ahorita y ya parece que, mejor dicho, llevara como un mes grabando en este podcast. Ya lo superé. Pero las personas que tienen miedo al público y que cuando ven gente se paralizan completamente y pues eso puede arruinar sueños, puede arruinar. Entonces es un tema ya que tú tienes que apropiarte de él y no dejarlo de un lado y decir, no, es que yo soy una persona miedosa. No, o sea... Hacerte cargo. Hazte cargo. Y todos somos de una u otra forma personas que experimentan el miedo. O sea, el miedo es una emoción que todos vamos a experimentar. La tristeza, la rabia, la alegría. Pues fue madre, yo creo que ni el más zen del mundo va a decir que no ha experimentado emociones, porque nosotros somos seres humanos y nacimos para experimentar las emociones. Entonces, como que el miedo no es malo, sino que tú tienes que mirar cómo caminas con él,
porque en cualquier momento se puede aparecer, o sea, es una emoción que está latente en todas las áreas de nuestras vidas, en todos los momentos, solo que tenemos que aprender, como con las otras emociones, a lidiar con él. A saberlo transitar, A buscar las saberlo herramientas transitar. adecuadas. Y yo creo que ahí juega mucho quien te rodea. O sea, yo siento que las personas que te rodean son indispensables. O sea, si tú te rodeas de gente miedosa, pues no, aquí estamos viviendo del miedo. Pero si tú te rodeas de personas que de pronto te inspiren, te animen, te acompañen, como que te ayuden como a entender de que no está mal sentir miedo, pero pues que lo importante es no quedarse ahí, yo creo que ahí uno va fluyendo y uno va enfrentando ese miedo de la mejor manera. Me encanta. Me encanta porque nos damos cuenta en este episodio que, o sea, si tú estás sintiendo miedo es completamente normal, no te sientas una persona completamente diferente o, ay no, yo soy una persona súper miedosa, nunca voy a poder lograr mis sueños, no. Hasta la persona que ha alcanzado sueños gigantes ha tenido muchos miedos en su vida, solo que, ¿qué es lo que lo hace diferente? Que ha podido transitar esa emoción de una manera diferente, que no ha dejado que esa emoción te estanque o te pause o te frene para cumplir tus sueños, tus metas o para hacer algo que quieres. Entonces me encanta cómo se desarrolló todo esto y pudimos contar cosas demasiado profundas que salen de nuestro corazón, de nuestro ser. De hecho siento que nos queda faltando más demasiado. conversación sobre el miedo porque hemos experimentado muchas cosas en nuestras vidas, pero qué rico tenerte hoy aquí. Gracias hablando por la de un tema invitación. que seguimos transitando, porque yo también lo sigo transitando, tú también, Todo el tiempo. pero seguimos aprendiendo y me imagino yo que las personas que nos están viendo de pronto puedan estar experimentando un miedo como los que nosotros experimentamos y esperamos pues que nuestra experiencia les pueda servir demasiado. No, y piensen que a veces detrás del miedo puede llegar a suceder como aquello que has esperado, o sea, como que aquello que has de pronto anhelado que suceda, a veces está lo mejor y puede que sí, resulten las cosas y súper, y si no resultan, pues creciste como persona, estás floreciendo y estás aprendiendo, pero no, hazte cargo y acompáñate bien. ¿Y yo? Y vamos a terminar con una pregunta muy chévere. ¿Qué le dirías a esa Dani del pasado que tenía muchos miedos y que hoy de pronto los ha vencido o ha aprendido a lidiar con esa emoción? Dani, no lo estás logrando. No, Querida creo yo. que querida yo. No, que todo inclusive va a estar bien a pesar de los sube y bajas. Vas a estar bien, lo vas a lograr, te vas a equivocar obviamente, pero pues ya no, pues sí, como que ya no eres tan, como que ya no eres tan vulnerable como lo eras hace unos años, o sea, ya estás más fuertecita y no, todo va a funcionar, yo sé que sí, y no, pasando el miedo es que estás donde estás y estás con las personas que estás. Me encanta. ¿Qué le dirías ¿Qué a le tu dirías yo? tú? ¿Yo? Tú, primero Ay, tú, yo. sí. ¿Yo qué le diría? La verdad, siéndote súper sincera, yo le diría que gracias por haberlo hecho con miedo y todo. O sea, yo agradezco mucho ser una persona muy arriesgada, porque de pronto ahorita no tengo la vida soñadísima, pero no estoy donde estaba antes. Y creo que es un recordatorio que uno a veces tiene que hacerse porque uno a veces pues siente que no ha hecho nada. Y no, o sea, yo sí he hecho mucho y de una u otra forma, gracias a todos esos riesgos que he tomado en mi vida, a no conformarme de pronto con tener un empleo normal y un salario mínimo, a no conformarme de pronto con recibir migajas de amor también, o sea, a ser arriesgada y a no conformarme me han permitido llegar aquí a donde estoy hoy y a ser la persona que soy, a ser una persona que pone límites, a ser una persona que puede hablar con autoridad, digámoslo, sobre mi vida, sobre lo que quiero, sobre lo que no quiero. Entonces yo le agradecería mucho
a esa Geraldine arriesgada que se le midió, ay no, vea, ya me hizo el nudito aquí, que se le midió a no cumplir con los patrones y expectativas de los demás, sino a ir más allá, o sea, a buscar eso que de una u otra forma sigo buscando, pero que no estoy tan lejos como lo estaba antes. Eso le diría. Y esto fue un episodio demasiado lindo, me gustó mucho, ¿sabes? Es un tema muy bonito, esperamos que crezcan demasiado con nosotros. Y nada, nos vemos aquí en un próximo episodio. Gracias a Dani que nos acompañó en este gran episodio. Chao, chao. Chao. Porque entre pausas también florecemos. Y en el silencio también nos escuchamos. Gracias por estar aquí. Vuelve cuando quieras, este espacio es tuyo.